Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Y se relaciona con una enseñanza que se encuentra en la carta a los filipenses. Pablo, estando preso en Roma por predicar el Evangelio, esperando un juicio, esperando una sentencia, decide escribirles una carta a los hermanos que estaban congregados en la iglesia de Filipos. Así se llamaba la región donde estaba esta ciudad. En la antigüedad, vamos a ver un mapa, se encontraba a cierta distancia de lo que hoy es el país de Italia, con su sede en Roma. Roma sí aparece ahí también. Y van a observar que del lado izquierdo mío de la pantalla, supongo que del suyo también, está Italia, que tiene la forma de una bota. Ahí está la ciudad de Roma. Ahí estaba el apóstol Pablo, preso. Y él envió esa carta a los hermanos que se encontraban a esa distancia donde aparece Filipos, que es la parte más grande que ustedes ven del lado derecho. ¿Se logra ver? Muy bien. Y del lado izquierdo, o a la derecha, perdón, hasta abajo, ahí se ve Jerusalén. Jerusalén. Entonces el apóstol Pablo comenzó su ministerio en Jerusalén, luego fue a Antioquía, luego hizo 3 viajes misioneros. Y de los 3 viajes misioneros, la primera iglesia de lo que más adelante se llamó el continente europeo fue la iglesia de Filipos. Ahí donde está el puntito abajo de lo que se ha llamado Macedonia, una región antigua de lo que hoy es Grecia. O sea, la iglesia de Filipos hoy se encuentra en la ciudad moderna de Kavala, así se llama, Kavala en Grecia. Ahí están las ruinas, ahí está el resto de las columnas, de restos de paredes, de muros. Ahí se congregaba la iglesia de los filipenses. Es para tener una idea que extraordinario ministerio del apóstol Pablo, pues abarcando todo el mundo conocido, viajando principalmente por barco, a veces a pie, a veces montado sobre un caballo, a veces sobre un burro, lo que hubiese de transporte. Ahora, en toda esa región, en ese entonces, la iglesia seguía sufriendo, gracias por la imagen, seguía sufriendo persecución. El imperio seguía promoviendo el culto al emperador, que se le llamaba el César. Y todos tenían que adorarlo, tenían que rendirle tributos, tenían que arrodillar, porque se creía un Dios, un Dios. Todos los emperadores creían que eran dioses, literalmente lo creían. Y la historia registra que uno de los emperadores más famosos, tan se lo creían de verdad, que cuando estaba agonizando, muriendo, dijo algunas palabras todavía. Creo que estoy a punto de hacerme completamente Dios, sin saber que iba a ser completamente directo al infierno, en lugar de ser Dios, pero así lo pensaban. Ahora, la iglesia, como se oponía, obviamente, a adorarle
al César, ofrecerle tributo, pues la perseguían, la torturaban, la encarcelaban. Además, ellos señalaban la perversión moral, eran diferentes, tenían que comportarse de manera diferente, no comían cosas sacrificadas a los ídolos y todo eso provocaba un shock, un golpe contra el imperio romano. Así que los hermanos de Filipos, al igual que todas las iglesias de ese entonces, tenían problemas. Tenían problemas externos que eran esos: rechazo, persecución, tortura, cárcel, pero también eran abrumados por la inmoralidad sexual del imperio romano. Habían templos paganos donde adoraban a dioses y hacían cultos donde se exhibían relaciones sexuales de todo tipo, además de ofrecer otro tipo de sacrificios a los dioses. Era terrible el ambiente, pero también los hermanos de Filipos tenían problemas internos como iglesia, ellos ya siendo salvos. Y uno de los problemas que tenían es que junto con todos los problemas externos se había introducido cierta herejía, falsa enseñanza, que los falsos maestros decían que los hermanos que habían aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador personal tenían que circuncidarse además, porque si no se circuncidaban no eran salvos, aunque hubieran creído en Jesucristo. Eso es legalismo, 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 como el legalismo de los fariseos. Los fariseos querían agradar a Dios, ciertamente, querían ser muy consagrados, querían guardar todas las leyes, pero procurando guardar bien las leyes, agregaban ciertas leyes humanas para decir, así tenemos que hacerlo. Y quienes no lo hacían, entonces los condenaban. Un ejemplo de legalismo, solo haciendo este paréntesis, el legalismo en el tiempo de Jesús era que los fariseos y los escribas, que eran los más legalistas, apegados a la ley, legalistas viene de nomos, ley, a la ley de Moisés. Por ejemplo, se había enseñado en la ley de que había que purificarse con agua cuando se iba a adorar al Señor. No se podía entrar sucio al templo, pero esa purificación para presentar los sacrificios tenían que lavarse antes, era una señal, era una sombra de la verdadera purificación que el hombre necesitaría para ser salvo. Pero bueno, ellos entonces lavaban los instrumentos, se lavaban ellos mismos y era una constante forma de lavar todo. Pero el legalismo de los fariseos llegó al extremo que entonces se lavaban las manos, no solo en el templo donde procedía a hacerlo, sino que en todas partes. Se lavaban las manos al levantarse, se lavaban las manos antes de comer, después de comer, cuando salían y saludaban a alguien, después se lavaban las manos, cuando tocaban algo, cualquier cosa, después se lavaban las manos. Era una lavadera terrible, hermano. Pero ellos consideraban que eso agradaba a Dios. Entonces, uno ve un incidente en los evangelios cuando el Señor Jesús va con sus discípulos que no eran legalistas. Jesús estaba trayendo un mensaje de gracia, no de ley en extremo, de ley y rituales, y empiezan a comer y no se lavan las manos. Entonces, y les dice, hey, Señor, Rabí, Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Bueno, entre paréntesis, mis hermanos, es bueno lavarse las manos antes de comer. Pero el problema es que los fariseos lo hacían en una forma ritualística, espiritual, para agradar a Dios, para no contaminarse y querer ser salvos y alcanzar la salvación. Entonces, legalistas, ¿por qué? Porque los otros que no tenían hambre y no había agua, pues suficiente se lavaban, comían sin lavarse las manos. Entonces, ese era el legalismo, terrible. Ahora, en el caso del legalismo que mencionaba acá, pues era una imposición, decir, hermanos, ya creyeron en Cristo Jesús, ahora todos se van a circuncidar, los varones. La circuncisión
fue una señal del pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto mosaico, como una señal de que su pueblo era diferente y que pertenecían a él. Pero la misma circuncisión física era un símbolo de lo que vendría después una circuncisión del corazón. Es decir, un corazón limpio, puro, para ser salvos, y eso acontecería por la sangre de Jesucristo. Pero los legalistas en el tiempo de la iglesia de Filipos decían, no, ustedes se tienen que circuncidar. Entonces, ¿qué era la circuncisión? Era una cirugía menor donde el prepucio del pene se cortaba, la piel, el pellejito, como podríamos decir que eso, se cortaba y de ahí se cosía de alguna manera para estar circuncidados. Pero no lo hacían por higiene, lo hacían para ser salvos. Entonces tenían ese problema interno ellos. Además, tenían otros problemas, que no había mucha unidad en la iglesia local, a pesar de que era una iglesia generosa, era una iglesia espiritual, no tenían unidad, había división, había celos, había pleitos dentro de los mismos hermanos, de las mismas hermanas. Además estaban padeciendo todos problemas y sufrimientos de lo que son cotidianos. Problemas a veces en la familia, problemas en el trabajo, problemas de salud, todo tipo de problemas. Entonces Pablo, aprovechando siempre con gratitud una ofrenda de amor que la iglesia de Filipos había reunido para él, para enviársela a Roma, porque ahí donde estaba preso, obviamente lo que le daban a comer eran frijoles y tortillas. Bueno, si hubiera estado aquí, ¿verdad? Pero allá era como la comida más simple, más sencilla. Entonces a veces aguantaba hambre, a veces tenía frío. Él está muy agradecido y le manda la carta a los filipenses para agradecerle, pero sobre todo le manda la carta para darle consejos a la congregación de Filipo, que estaba pasando muchos problemas, mucho sufrimiento, muchas pruebas, mucho dolor, persecución y además los problemas internos, para que permanecieran firmes en su fe, en la fe de Jesucristo, en la fe del Evangelio, en la fe de la palabra del Señor. Por eso hemos titulado, al leer la carta y al leer algunos pasajes, Consejos de Pablo para una fe firme. Ahora, bien, los consejos que va a dar el apóstol Pablo tenían mucha autoridad espiritual, autoridad moral, autoridad de experiencia, porque era un hombre de Dios que había pasado todo tipo de sufrimientos, todo tipo de problemas, de adversidades. Y entonces alguien que ha pasado por tantos problemas, por tantas pruebas, por tanto dolor, por tanto sufrimiento, por tanta persecución, por tantas cárceles, estuve encarcelado varias veces, por ser abandonado, traicionado, calumniado, tiene la autoridad para aconsejar. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Entonces, no es lo mismo que alguien que no ha pasado problemas sobre algún tema o alguna experiencia de la vida aconseje. Esos consejos no tendrían mucho sentido. Es como aquel varón que dijo, cuando yo era soltero, tenía 6 consejos de cómo criar hijos. Ahora tengo 6 hijos y no tengo ningún consejo. Solo pedir misericordia. Es la verdad. No es lo mismo aconsejar cuando no se tiene que cuando se tiene. O como aquel otro que dijo, bueno, cuando era soltero tenía 5 consejos para entrar al matrimonio. Ahora que estoy casado necesito estrategias para salir del matrimonio. Bueno, esa es una anécdota, pero algunos lamentablemente lo han visto así, paran divorciándose. Pero bien, Pablo tenía toda la experiencia espiritual, vivencial, moral, para aconsejarlos e incluso darles algunas instrucciones a los hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Que esos mismos consejos están vigentes para nosotros hoy.
O sea que los consejos que el apóstol Pablo dio a la iglesia de Filipos nos lo da a nosotros hoy, porque es palabra de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a recibir los consejos? Amén. ¿Y cuántos los vamos a obedecer? Amén. Que así sea. Amén. Fíjense pues, ustedes dijeron amén. Veamos entonces, primero, el ejemplo de Pablo, un hombre sufriente. El ejemplo de Pablo es suficiente para dar consejos. Hemos dicho ya que estaba sufriendo un encarcelamiento. ¿Por qué? Por la predicación del Evangelio, por la defensa del Evangelio, por el avance del Evangelio. Y ahí estaba. Además, varios hermanos no lo habían visitado, dejaron de visitarlo, se sentía abandonado y estaba abandonado. Pero al final, él como siervo de Dios, como hijo de Dios que conocía a nuestro Dios y Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, él sabía que lo que le estaba pasando no tenía despropósito, que lo que le estaba pasando estaba dentro del control de Dios, que estaba medido. Y él llegó a entender que aún ese sufrimiento tan fuerte le iba a servir para el bien y para el propósito de Dios y el avance del Evangelio. Por eso dice en Filipenses 1:12 así. Quiero que sepan, hermanos filipenses y hermanos del cuarto servicio de la familia de Dios, que lo que me ha sucedido más bien ha servido. ¿Para qué? Para el avance del Evangelio. ¿Por qué? Veamos Filipenses 1:13 en esta traducción. Es más, le dice, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, en todo el pretorio, dice la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 60. Pretorio, era la guardia pretoriana. Pero esta traducción la dice, es más clara. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, a todos los que lo cuidaban y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. O sea, ellos saben de mi testimonio. Les he hablado de Cristo. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando relata, cuando está preso, dice, a cada uno de los que está conmigo ahí les he compartido el Evangelio. O sea, él entendió que Dios, uno de los propósitos era que ahí mismo en la cárcel, todos los soldados y todos los que pudieran estar ahí escucharan del Evangelio para que pudieran ser salvos. Además dice, lo que me está pasando a mí ha servido para bien de la iglesia del Señor, la iglesia universal. ¿Por qué? Porque muchos hermanos que dándose cuenta que yo estoy aquí y que no estoy amargado y que no estoy renegando y que no me estoy quejando ni lamentando, sino que más bien estoy confiando en Dios, es más, me estoy gozando en el Señor y además estoy predicando el Evangelio, resulta que ahora ellos han tomado más valor, más fuerza, y ellos han comenzado a predicar el Evangelio. Ellos están libres físicamente. Eso es lo que dice Filipenses 1:14. Si lo leemos. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Qué hermoso, ¿verdad? Pablo, ¿cómo lo ve? Ahora dice, sé que estando aquí preso, otros no dejan de quererme hacer daño moral, queriendo dañar mi reputación. Están predicando por contienda, por envidia. Y cuando predican y envidia, me ponen de ejemplo a mí como un apóstol engañador, como un apóstol que habla sin autoridad, que no tiene buena presencia física, que no es un buen orador. Pero miren, al final dice, eso también Dios lo permite con un propósito. También lo difaman, pero él responde eso a los hermanos que están en la iglesia de Filipo. Filipenses 1:16 dice así. Unos anuncian a Cristo por pelear, dice esta traducción. Por contienda, dice. Es lo mismo, contienda y pelea es lo mismo. Por disputa, ¿verdad? Y no con sinceridad. Hermanos, hasta el día de hoy, en la Iglesia Universal,
Hay algunos que predican por contienda. La palabra sigue siendo verdad. Y no lo hacen con sinceridad. Solo el Señor lo sabe, pero sigue bien. Pues creen que si así añaden aflicción a mis prisiones. Pero se equivocan realmente. ¿Por qué? Vea lo que les dice en el 1:18. ¿Qué diré entonces después de lo que me está pasando? Que hasta están hablando de mí y predican por contienda. Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Vea la actitud y el ejemplo del apóstol Pablo. Dice, están predicando por contienda, pero están predicando de todas maneras a Cristo. Ya sea el motivo equivocado, pero al final Cristo está siendo predicado. Y yo me gozo. Se gozaba con todas esas circunstancias y aún más me gozo. Lo dice con énfasis. Es impresionante. Ahora el apóstol Pablo, ya con ese ejemplo que nos ha dado, pasa a darle consejos a la congregación de Filipos y para nosotros hoy, para que tengamos una fe firme. Es decir, que no desmayemos en el Evangelio, que sigamos creyendo al Señor, que perseveremos unánimes en la fe cristiana, en el Evangelio. El primer consejo que les da, les dice, hermanos, hermanas, no hagan nada por contienda o por vanagloria. En otras palabras, les dice, todo lo que hagan, háganlo con la motivación correcta. Ese es el mensaje. No lo hagan por contienda o por vanagloria. ¿Con qué motivación hace uno las cosas para el Señor o no para el Señor? ¿Cuál es la motivación cuando, como decíamos hoy en la mañana, cuál es la motivación cuando venimos al culto? ¿Por qué venimos? Venimos con una conciencia clara, venimos con una actitud recta, íntegra, pura, en el sentido de decir, ¿por qué voy a congregarme? O decimos, no, voy a la iglesia porque hoy es domingo y hay que ir al culto. Sí, y me gusta ir al culto, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a ir a cantar y eso está bien. ¿Cuál es la motivación por la que venimos a la iglesia? ¿Para ver cómo vinieron los otros hermanos? ¿Para ver a quién le tocó predicar en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos? Creo que la motivación correcta sería venir a adorar al Señor porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Venimos aquí a adorarlo porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor, porque Él es todo para nosotros. Señor, vengo aquí a congregarme porque vengo a adorarte y a alabarte, porque tú eres mi Dios y yo soy tu siervo, tu hijo y tu hija. La motivación correcta es darle la gloria a Dios. Sí, el Señor merece un aplauso. ¿Cuál es la motivación cuando yo voy a predicar? Darle la gloria al Señor, procurando, hasta donde puedo entender, honrarlo a Él, honrar su palabra, transmitir lo que realmente, hasta donde entiendo, lo más correctamente su palabra, para la gloria de Él, o para tener protagonismo, o para demostrar ¿qué? ¿Cuál es la motivación correcta del que predica, del que viene a la iglesia, del que sirve? La motivación correcta debe ser nuestro Dios, nuestro Señor. Algunos dicen, no, voy a la iglesia para conseguir novia. Bueno, está bien. Si viene primero a adorar al Señor y después a tratar de buscar novia, pues aquí tiene que buscarla, no afuera, está bien. Pero no debe ser el motivo principal.
Pablo le dice, examinen los motivos por lo que hacen, porque no deben hacer nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés. Leo aquí de mi Biblia, Filipenses 2, 3, 4. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo todo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Versículo 4. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Consejos. En otras palabras, mis queridos hermanos, nada hay que hacer por rivalidad. Nada hay que hacer por sentirse superior a los demás. No hay que hacer nada que no sea para la gloria de Dios. En otros pasajes, el apóstol Pablo dice, ya sea que todo lo que hagan de acción o de palabra, háganlo todo para la gloria de Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que hacemos realmente lo hacemos para la gloria de Dios, pensando siempre en honrarlo a Él. Por eso Pablo dice, ya sea que comamos o bebamos, que es lo más cotidiano, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Y decir, Señor, gracias por esta comida, por este alimento que me das. Señor, bendícelo. Voy a comer para tu gloria y para bendición mía también y de mi familia. Hasta lo más sencillo. El trabajo yo lo voy a trabajar para la gloria de Dios y para bendición de la empresa donde trabajo. Y por supuesto también para mi beneficio, pero no de ir primero mi beneficio. Todo lo que hago debe ser absolutamente para la gloria del Señor. Y dice, háganlo todo con humildad, porque el problema, otro de los problemas que había allí en la iglesia es que el orgullo que está latente en todo ser humano, en todos los seres humanos está latente el orgullo. Es la vieja naturaleza, es el yo, ¿verdad? Ahí está. Entonces cuando la creyente no está sujeta al Espíritu Santo, entonces nos sujetamos a la carne. Y ahí lo que sale es el yo, el orgullo. Yo voy a hacer todo por orgullo, o porque me salga bien, o porque es por sentirme bien. Pero Pablo les dice, no, háganlo todo con humildad. No es para que los demás lo vean, no es para quedar bien con alguien, sino es para honrar al Señor, para hacer las cosas bien. Filipenses 2, 14, 15. Háganlo todo, es otro de los consejos que dan, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Mis queridos hermanos, pasa esto en las congregaciones locales, sí pasa hasta el día de hoy. Pasó en la iglesia de Corinto, pasó en la iglesia de Roma, pasó en la iglesia de los de Tesalónica, estaba pasando en la iglesia de Filipos y está pasando en la congregación local de aquí de la familia de Dios, no en los del cuarto servicio, en estos no. Sí, pero sí, Pablo dice, mire, donde quiera que estén, lo que vayan a hacer, háganlo sin murmurar. O por vanagloria, no peleen. La palabra murmurar, ¿qué significa? Literalmente la palabra griega dice, háganlo sin reproches, ni regaños, sin refunfuñar. Y en Chapín, como decíamos, significa hágalo todo sin alegar. No alegue, hermano, no alegue. En donde quiera que esté, lo que tenga que hacer, hágalo con gusto. Perdón por lo que voy a decir, perdóneme, discúlpeme. Pero cuando mi esposita me pide algo, procuro siempre decirle con mucho gusto, mi amor, con mucho gusto. Estoy cansado, puede ser, estoy entretenido en algo, pero digo con mucho gusto. Porque si lo voy a hacer y me empiezo, siempre me estás pidiendo, siempre me interrumpís, me estoy murmurando, me estoy quejando.
Me estoy quejando. No hay que quejarse, hermano. El esposo le dice a la esposa, mira, por favor, haceme, ay, ya vas otra vez siempre a pedir lo mismo que no. Murmurando, alegando. Hermano, no es con ladridos, hombre. No es así. Hay que hacerlo con gusto. Uno en el trabajo hay que hacerlo todo sin murmurar. El jefe le dice a uno esto con mucho gusto. Claro que sí. Lo mejor que se pueda. Otra vez este jefe empiezan a decir cosas. Hasta en lenguas angelicales. No hablamos, sino otras lenguas. Uno le pide favor a los hijos cuando están adolescentes. Primero hacen como que no oyen. Y a veces de verdad no oyen por tantas cosas que se ponen por aquí. Pero, ay, mi papá otra vez. Ay, ya va usted con los... siempre. Hijos, háganlo todo sin murmuración. Con mucho gusto, papá. Con mucho gusto, claro que sí. Eso agrada a Dios. Ese es un testimonio de que Cristo está en nuestros corazones. Pablo dice, precisamente para que sean irreprensibles, sencillos, intachables. Es el versículo 15. Hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Sí, estamos rodeados de una generación perversa, hermanos. La época de la globalización, la época donde todos estamos conectados e interconectados, la época donde sabemos inmediatamente a los segundos lo que ha dicho el presidente Putin en Rusia, lo sabemos en segundos, a los 10 segundos ya lo sabemos. Lo que está diciendo el presidente Trump, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en cualquier parte del mundo, todos lo sabemos. Entonces, mis queridos hermanos, hay que hacerlo todo en medio de una situación tan convulsa hoy con tantos problemas. Una generación maligna, ¿por qué? Porque estamos buscando guerras, porque estamos imponiendo cosas que afectan a la familia, al matrimonio, y por eso afecta a la iglesia también, perversidades, pervirtiendo el sexo natural que Dios dejó en las Escrituras. Una generación peor que en los tiempos de Noé. Es cierto que ya en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé, había perversión sexual, sí, pero ahora esta generación gana por muchos puntos. Es cierto que había perversión en el tiempo de los griegos, en los tiempos de los romanos, sí, claro, pero esta generación gana. Entonces dice Pablo, ustedes tienen que dar un ejemplo, tienen que ser irreprensibles, tienen que ser como luz en medio de las tinieblas. Y por favor, terminando de explicar este texto, hágalo todo entonces, sin murmuraciones ni peleas. El segundo consejo específico. El primero, di algunas subdivisiones. El segundo consejo les dice, gócense en el Señor. Gócense. Es una instrucción. Es el gozo como deber del cristiano. Es un gozo auténtico que se vive, se puede experimentar en medio de todos los problemas externos e internos que vivía la iglesia de Filipos. Eso lo dice Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, por lo demás que ya les instruí, a continuación les digo, en medio de todo lo que están sufriendo, gócense. La clave es en el Señor. Porque si nos vamos a gozar en las cosas terrenales, estas pueden estar hoy, mañana pueden cambiar las circunstancias. Podemos gozarnos en las bendiciones que Dios nos da en las distintas áreas, pero estas pueden variar. Podemos gozarnos porque estamos saludables, pero de pronto podemos enfermarnos. Podemos gozarnos porque tenemos estabilidad económica, pero de pronto puede venir escasez. Entonces, el gozo realmente en las cosas materiales, dice Pablo, no puede ser permanente. Pero en el gozo en el Señor, ese gozo es permanente, porque Cristo no cambia. Cristo es el que da el auténtico gozo. Gócense en el Señor. Filipenses 3:1. Gócense en el Señor. A mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es mejor.
Filipenses 4:4, es tan interesante este consejo, esta instrucción, que lo vuelve a decir 2 veces más ahí. Además de que él ha dicho que él se goza, aunque está preso, y aunque está sufriendo mucho, se goza de lo que el Señor está haciendo ahí. Aquí les dice de nuevo, regocíjense, alégrense en el Señor. Es en el Señor, siempre. El gozo continuado puede ser posible solamente en el Señor Jesucristo. Solo ahí. Podemos gozarnos y tener momentos de alegría, como decía, con los hijos, con la familia, con los cónyuges, sí, con los compañeros de trabajo, sí, pero las cosas cambian, los momentos cambian. Hay momentos en que no nos estamos gozando porque hay situaciones un poco difíciles, pero en medio de eso, el gozo del Señor sí es posible. Regocíjese en el Señor siempre, aunque tengas problemas. Y les dice, y otra vez les digo, mire qué interesante, regocíjense. Así que es una orden del Señor, mis queridos hermanos, porque aquí está en imperativo. Ya no solo es un consejo, es una orden. Regocíjense. Y uno dice, sí Señor, con mucho gusto me voy a regocijar en ti. Tengo problemas, tengo dificultades, Señor, pero en ti me voy a gozar. Voy a pensar todo lo bello y lo bueno que has sido conmigo, todo lo que has hecho conmigo, todo lo que estás haciendo y lo que harás. Y un día se van a acabar todos los problemas, así que me sigo gozando en ti, porque todo te lo debo a ti. Amén. Todo se lo debemos a Cristo Jesús el Señor. Por eso Él es la fuente de nuestro gozo eterno. Bueno, Pablo podía gozarse siempre a pesar de tener un aguijón, hermano. El aguijón. El Señor le dijo, no te lo voy a quitar, porque tiene una cuestión muy específica para ti, tiene un propósito. Y él, aún con el aguijón, se gozaba siempre. Tenía la autoridad para decirle, yo lo he vivido. Ahí mismo en la carta a los filipenses le dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Cuando ustedes me enviaron esa ofrenda de amor generosa, pues tengo ahorita en abundancia, pero antes de eso estaba en escasez, pero igualmente estaba contento. Es posible ese gozo en el Señor. Y Pablo insiste porque sabía que tenían problemas y estaba muy difícil la vida que estaban llevando o viviendo ellos. Así que es posible alegrarse en medio de las pruebas y él da el ejemplo. Cuando dice que solo es posible en el Señor, es en el sentido de relación con Él, de tener comunión con Él. Cuando nosotros entramos en comunión con el Señor, cuando nosotros oramos al Señor, cuando estamos procurando agradarlo en todo siempre, eso nos produce gozo, nos produce fortaleza. Esa es la clave. Tercer consejo. No se aflijan por nada. No se aflijan por nada. Si lo dijera un hombre, pues diría, bueno, que no sabe lo que estoy pasando. Pero es palabra del Señor, hermano. Pablo lo está diciendo, pero está diciéndolo inspirado por el Espíritu Santo. Es el Señor que nos dice a nosotros, hijos amados, hijas amadas, no se aflijan por nada. ¿Por qué lo dice el Señor? Lo dice de otras maneras en muchos otros textos. No teman, no teman. Aquí lo dice, no se angustien por nada. ¿Por qué? Porque la tendencia de la naturaleza humana, aún ya en Cristo, es tender a preocuparnos. Porque hemos tenido hábitos, hemos aprendido a preocuparnos por cualquier cosa. Casi que por cualquier cosa. Siempre estamos, la mente humana tiende a ver como que lo que va a pasar, el peligro que va a pasar y que de repente va a pasar, tendemos a preocuparnos. Casi que es parte ya de nuestra mentalidad, pero en Cristo Jesús tenemos que cambiar esa mentalidad. Decía hoy en la mañana que a veces podemos estar tan acostumbrados a estar preocupados siempre por algo, que cuando de repente no estamos preocupados, nos preocupamos de que no estamos preocupados. Sí.
Y estamos tan acostumbrados, Señor, voy a buscar una preocupación porque no tengo ninguna. Ya que no tiene sentido, pero así nos pasa. Por eso Él dice, no se aflijan por nada. A ustedes, congregación, están siendo perseguidas, están sufriendo rechazo, tienen personas infiltradas, tienen contiendas, tienen decisiones. Por favor, no se aflijan por nada. Y el texto completo así, lo vamos a leer. En otra palabra dice Pablo, en lugar de afligirse, vea lo que dice. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Eso es lo que deben hacer en lugar de afligirse. Entonces, cuando nos quiera entrar la aflicción por problemas reales, además, a veces, lastimosamente, nos preocupamos por problemas irreales que no han venido todavía, pero pensamos que de repente pueden venir. Eso nos quita la vida, el gozo. Pero hay gente que sí se preocupa por cosas que no han pasado. Entonces él dice, en lugar de eso, lo que tienen que hacer es que las preocupaciones, lo que les aflige, preséntenselo al Señor. Aquí está, Señor, mis problemas. Aquí estoy con que no logro salir. Aquí te lo cuento, a ti te lo entrego. Señor, no puedo con este problema. No puedo con esta dificultad. Te la presento, te la entrego. Señor, estas cargas son tuyas. Has dicho que el que esté cargado venga a ti. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y Él lo cumple. Señor, yo te presento lo que me aflige. Te lo presento en oración. Y te pido. Pidan. Ahora, Pablo no es el único que dice a los creyentes que pidan. Santiago tiene una buena parte de un capítulo de su carta, donde le dice a los hermanos, ustedes no tienen, ustedes no reciben, no tienen paz, no tienen gozo, no tienen alegría, porque no piden, no se la piden al Señor. Pídanle al Señor en lugar de preocuparse, sería este el texto, ¿verdad? Ahora, Santiago agrega otra cosa, dice, y a veces cuando piden, casi no piden, y cuando piden mal, porque piden para sus deleites. No, pidan, dice el Señor. Y pedirle al Señor esto no necesita mucha explicación, ni mucha exégesis, es pedirle, Señor, te pido por esto específicamente, te pido por esta otra cosa específicamente, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Te lo pido, confiando de que tú escuchas mi oración, es pedirlo. Y luego dice, denle gracias, sea agradecidos, denle gracias también. Aquí el darle gracias está diciendo, Señor, gracias por todas las bendiciones que me das. Siempre tendremos un motivo y tendríamos una realidad diaria para darle gracias a Dios. ¿Qué motivos tendríamos hoy para darle gracias a Dios? Pues que estamos aquí, que nos pudimos mover, que no estamos enfermos de tal manera que no nos podemos venir. Gracias, Señor, porque hoy estoy de pie, porque hoy pude desayunar, comí algo también en el almuerzo. Gracias, Señor, porque hoy tengo la vida, aquí estoy en el culto. Denle gracias a Dios por eso, pero Señor nos está diciendo, denle gracias también por lo que están pasando. Señor, no entiendo lo que me pasa, tú lo permitiste, me duele, es una situación difícil, a veces me molesta. Señor, pero te doy gracias porque sé que tú me sacarás de esto. Es darle gracias a Dios por todo, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, por lo difícil que nos pasó y por las bendiciones que nos están pasando. Hermanos, demos gracias a Dios en todo. Por eso Pablo dice en otros textos, abunden en acciones de gracias. Esto es otro consejo maravilloso, el dar gracias. En algunas ocasiones cuando me he sentido un poco preocupado, porque también, no crea, uno está leyendo, estudiando, meditando, y uno enseña y uno predica, pero también se preocupa a veces.
Y digo, no recuerdo en el momento la palabra, digo, no, Señor, te voy a dar gracias. Y empiezo a darle gracias por todas las cosas y bendiciones que el Señor me permitió antes de conocerlo y después de conocerlo. Y le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios, Señor, gracias. Gracias, Señor, por permitido que naciera. Gracias, Señor, porque nací completo. Gracias, Señor, porque me libraste de la muerte a los 3 años. Ya les conté algunas historias de accidentes. Me libraste de esto, Señor. Gracias por esto, gracias por eso. Gracias por mis padres. Gracias, Señor, porque no me faltó, no tuve mucha abundancia, pero no tuve realmente así extrema escasez. No, tuve lo necesario. Gracias, Señor. Gracias porque pude estudiar. Gracias porque pude aprender a leer y a escribir, Señor. Gracias. Gracias porque aprendí a escribir en máquina. No me gustaba ir a recibir esas clases de mecanografía. Para los jóvenes, aunque ustedes no lo crean, antes se recibían clases de mecanografía, de cómo aprender a escribir máquina, en unas maquinitas así, miren, chiquititas, de cinta. Y va a darle ahí, mano. A mí me parecía aburrido, y va a darle. Pero mi mamá decía, anda a la academia, tenés que... Sí, mamá, ya voy, con mucho gusto. ¿Verdad? Pero, la academia. Hoy digo, Señor, gracias porque puedo, de verdad, puedo escribir, copiando un texto, puedo escribir así, mire. Porque de tanto darle, pues el cerebro aprende, ¿no? Y los dedos también. Hay una memoria también fisiológica. Señor, gracias porque he aprendido. Gracias porque me salvaste. Gracias porque conocí a mi esposa. Gracias, Señor, porque me diste hija. Gracias, Señor, porque pude estudiar en la universidad, por los títulos. Gracias por unos libros que he escrito ahí. Gracias por... Y se me olvida el problema y termino, Señor, gracias por tus bendiciones, Padre. Entonces, haga una lista y agradezcale al Señor, hermano. Claro, también le digo, Señor, gracias por lo que permitiste. Gracias por este problema. Todo ayudó a bien. Todo ayuda a bien. Recordemos esa maravillosa verdad. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Por eso, gocémonos y alegrémonos en el Señor. Démosle gracias. Una de las cosas que le aprendí a dar gracias, y voy a decir esto de corazón, es que el Señor nos permitiera pasar a servir a la iglesia de Jesucristo de la Familia de Dios con el pastor, el doctor Luis Fernando Solares, que resultó ser mi suegro. ¿Verdad? El Señor ya me pedía ser pastor antes y yo le di gracias al Señor por eso. Mi forma de predicar y mi forma de enseñar y de tratar muy diferente a la del pastor al principio. Dios nos hace diferentes. Y una de las cosas que por años yo viví, nuestro querido pastor, y nos está escuchando, le mandamos un saludo. Antes de que él predicara, lo que él tenía como experiencia para hablar y dirigirse al público, es un orador nato, yo se lo he dicho a él, un orador excelente, extraordinario. Hemos preguntado que si algunos de ustedes recibieron un curso de él de motivación antes de ser cristiano, y muchos de ustedes lo recibieron. Un orador nato, él habla, ahora predica, ¿verdad? Con mucha facilidad, con mucha palabra. Entonces, cuando estábamos predicando, y eran 5 servicios en la calzada Roosevelt 3413, teníamos 5. Y ahí sí no sabían quién iba a predicar. Normalmente predicaba él, pero siempre tenía que predicar yo, porque eran 5 servicios. Entonces, a veces él predicaba los 3 de la mañana y yo predicaba los 2 de la tarde. A veces yo predicaba los 3 de la mañana y él los 2 de la tarde. Pero los dos estábamos en los 5 servicios. Cuando él predicaba los 3 de la mañana, pues yo hacía la bienvenida y era como el maestro de ceremonias y en los 3 servicios. Y en la tarde era el pastor quien hacía y yo predicaba.
Entonces no sabían quién iba a predicar. Y a veces él predicaba los 5 servicios y yo hacía lo que me correspondía en los 5 servicios con él, ahí estaba. Y a veces predicaba yo los 5 y él entonces hacía lo que era. Entonces la gente, la verdad, los primeros años siempre llegaba por escucharlo a él, no a mí. Era la verdad. Pues muy conocido en televisión, en Canal 5, entonces llegaban. Entonces, los hermanos decían, me la tengo que jugar. Voy a las 3 o en la mañana, voy a las 3 de la mañana, voy en la tarde, a ver. Aparecía, yo decía, ay, el hermano Rigo. Y ahí estaba hermanito pastor siempre. El Señor sé que hacía mi mejor esfuerzo, predicaba los mensajes homiléticos, pero no era la misma forma de predicar tan entusiasta como el hermanito pastor. Entonces, yo me di cuenta que, pero eso nunca me molestó. Al final decía, Señor, yo te vengo a servir, yo hago lo mejor que puedo. Pero había gente tan linda, gente tan linda que me aguantó, fíjense usted. Ah, sí. Gente decía, bueno, no tengo para otra. Una vez. Un pastor de una iglesia bautista muy amigo tenía algunos problemas en su iglesia, se tomó un tiempo de descanso y vamos a ir a escuchar ahí al pastor Fernando Solares. Y llega al servicio de la mañana y estaba predicando yo. Y prediqué un tema que se llamaba Regocijémonos en el Señor. Y me dice el hermano, mire hermano, yo le di, él me lo contó a mí, él me lo dijo a mí, mira más arriba. Yo llegué por escuchar al pastor Solares, pero usted estaba ahí y abrió el libro de la carta a Filipenses y dijo, regocijémonos. Y dije, ay, hermano Rigo, ese mensaje va a estar, pero no es ni modo. Dijo, voy a regresar a la tarde, va a predicar el pastor. Y me lo encuentro otra vez a usted, hermano Rigo, ahí, regocíjese en el Señor. ¿Sabe qué, hermano? Después me fui regocijándome en el Señor. Yo digo, al final la palabra de Dios es la que hace la obra, no es uno. Hoy tal vez está un hermano aquí, no voy a decir su nombre, porque me dijo que iba a venir, que lo atendí en la oficina esta semana que pasó, que él viene de Lluvia de Gracia, nos conocimos hace tiempo, y también me decía, con mucha sinceridad, mire hermano, me dice, yo me gozo mucho con los mensajes, estoy yendo a la tarde y me bendice mucho sus mensajes, pero mira, allá en la 34:13, cuando usted predicaba, decía, ay, el hermano Rigo va a predicar, sí. La misma historia, y no fueron 1, 2, 3, 4 los que me lo dijeron, fueron decenas, hermano, en serio, no estoy exagerando, el Señor me libre de exagerar, pero después han tenido la humildad de decirme, el Señor de verdad ha hecho una obra preciosa porque ahora me gusta mucho escuchar. Bueno, dije, al final la gloria es para el Señor. No predico para usted, hermano, sino para nadie. Para la gloria de Dios y para ustedes también. Bueno, les conté esta historia porque tenemos que gozarnos cualquiera que sea la situación, hermano. Ahora, cuando hacemos esas 3 cosas, esos consejos, esos 3 consejos, ocurre algo extraordinario. El Señor dice en Filipenses 4:7, a través de Pablo, si hacen estas 3 cosas, así, es decir, si no se afligen por nada, presentan todo al Señor en oración, piden y dan gracias, acción de gracias, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre pueda entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Hermanos, hermanas, si no tenemos paz en el corazón, de verdad la vida es triste y es dura. No hay cosa más hermosa que tener paz en el corazón. ¿Es cierto o no es cierto? Cualquiera que sea, pero si tenemos paz, no perdemos la paz, dormimos, comemos, damos gracias al Señor, tenemos paz.
Ahora, la paz, como la concibe, como la entiende el mundo, es una paz frágil, quebradiza, temporal, por momentos, que se va cuando cambian las circunstancias, cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis. Sí, pero el Señor está diciendo en su palabra que esa paz que viene es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz divina que es capaz de permanecer en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro cerebro, nuestro ser, pese a los problemas que tengamos. Y esa paz no se consigue en el mundo, esa paz no se fabrica en el mundo. El hombre no la puede entender, no la puede fabricar, los momentos humanos no pueden, solo Jesucristo, porque Jesucristo es la misma paz, Él es nuestra paz. Cuando tenemos a Cristo Jesús y esa paz nos cubre, nos rebosa, mis hermanos, nos hace fuertes y firmes en nuestra fe. Por eso el texto dice que recibirán esa paz que sobrepasa todo entendimiento, más de lo que se pueda comprender. Esa paz es tan poderosa que no llegamos a entender. ¿Cómo es posible que tengamos paz en medio de tan grandes problemas? Testificaba de que una hermana me decía, después de haber perdido un ser querido, cercano, lo cual fue muy duro para ella y para su familia, a pesar de que se tiene que vivir un luto, pero después de ser animada, fortalecida con la palabra de Dios, con un mensaje de la palabra y con una consejería, me dice: pastor, ha sido muy doloroso lo que nos ha pasado. Y pues el papito de ella falleció. Pero me dice, en medio de todo eso tengo una gran paz en mi corazón. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento y que los cristianos podemos tenerla gratuitamente cuando confiamos en el Señor. Tener paz, paz en medio de todo. Así como la paz que tenía Pablo ahí con todos los problemas. Y cuando él dice que esa paz se encargará de cuidar nuestro corazón, quiere decir, va a encargarse de cuidar nuestras emociones, sentimientos, nuestra alma, nuestro espíritu. Esa paz es tan poderosa que va a protegernos, a envolvernos. Iba a decir, sí tengo problemas difíciles, me pasó esto, pasó lo otro, tengo este problema, además tengo una dolencia, pero tengo paz, tengo paz. Esa paz guardará mis emociones, mi corazón. Eso es lo que quiere decir el texto. Cuando el texto de Filipenses 4:7 dice, esa paz cuidará sus corazones. La palabra cuidar es una palabra griega que dice que es como aquellos soldados, pensando en los soldados romanos de élite, entrenados con armas que eran prácticamente humanamente invencibles, así como esos soldados cuidaban al emperador, así el Señor cuidará sobrenaturalmente con su presencia, con sus ángeles, que son como esos protectores militares espiritualmente hablando, nuestro corazón, nuestras emociones. Pero también dice que cuidará nuestros pensamientos. Esa paz, cuando vienen a nosotros ya los pensamientos, los dardos, las dudas que vengan, ya no nos afectan, ya no nos descontrolan. Ocasionalmente a todo creyente le ha pasado que está a punto de dormir y de pronto alguna circunstancia que ha vivido le viene un pensamiento fulminante y dice, y peor si esto está pasando o va a pasar. Y empieza a darle vueltas a ese pensamiento, se le quita el sueño, le da insomnio, no duerme porque ese pensamiento no fue guardado. Pero el Señor promete que si nosotros lo presentamos todo a Él, oramos, pedimos, le damos gracia y confiamos en Él, entonces esa paz va a guardar nuestros pensamientos también. Un ejemplo de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo comenté en una ocasión y es propicio hacerlo ahora.
Al apóstol Pedro, predicando el evangelio junto a otros hermanos, los tomaron, los azotaron y los metieron presos varias veces. Pero en una ocasión, la intención de meterlos presos era para ejecutarlo. Y en el libro de los Hechos dice que el apóstol Pedro estaba encarcelado y que estaban planeando el día siguiente matarlo. Y él estaba enterado de que querían matarlo. Y sabe, esa noche anterior le agarró un sueño de paz y tranquilidad profundo, que estaba profundamente dormido y sabía que el día de mañana lo iban a matar. ¿Quién puede explicar esa paz? Uno a veces solo porque tiene un compromiso mañana de hacer algo se le va el sueño, hermano. Solo porque va a haber una entrevista de trabajo, solo porque tiene que presentar un proyecto, o porque va a realizar algo inusual. Mañana me tengo que levantar, se nos va el sueño. Y el apóstol Pedro dice, mañana me van a matar, gloria a Dios, roncando, aleluya. Es real el ejemplo. Hermano, no nos preocupemos por nada, dice la Escritura. Estamos completamente en las manos del Señor. ¡Aleluya! Y Él no va a advertir nada que no sea para gloria de Él y al final para nuestra bendición. ¡Amén! Más adelante Pablo da una instrucción, solo lo voy a leer. En el capítulo 4 termina dando otro consejo que es impresionante. No lo abordé en la mañana, pero hoy voy a leerlo aquí en el capítulo 4. Dice así. Hablando, el versículo 7 dice, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos de Cristo Jesús. Y luego dice, por lo demás, hermanos, piensen, eso viene sumado a que la paz guarda nuestros pensamientos. Piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Ese es otro consejo. La mente, nosotros tenemos la autoridad y el poder por el Espíritu Santo de hacer lo que hacer que piense la mente lo que nosotros queremos. A veces los pensamientos como que son un poco terquitos, pero no dice no. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es digno de alabanza, y si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Y el Dios de paz estará con ustedes. Mis queridos hermanos, ¿cómo podemos pensar en todo lo que es bueno, honesto y verdadero? Leyendo su palabra. Solo pensamiento contra pensamiento no es tan fácil. Pero si yo vengo y ocupo mi mente y ocupo en el pensamiento de la palabra, entonces puedo ubicarme ahí. La mente no puede estar al mismo tiempo en dos cosas. No. Si estoy leyendo y poniendo sentido acá, mis pensamientos estarán allí. Así que esos son los consejos, mi querido hermano, que el apóstol Pablo nos da para mantener una fe firme. Les invito a que se pongan de pie. Conclusión. Es una pregunta, aunque ustedes han respondido ya. ¿Están dispuestos a seguir estos consejos, hermanos? ¿Sí? Muy bien. ¿Hacerlo todo con la motivación correcta? No hacer nada por contienda o por vanagloria. Hacerlo con humildad. Esos son los consejos importantes.
hacerlo todos sin murmuraciones, hermano, sin peleas. Ahí Pablo le recomienda a los hermanos que oren, que ayuden, que medien por dos hermanas que habían servido mucho al Señor. En la iglesia de Filipos, estas dos hermanas, con nombres un poco singulares, Evodia, capítulo 4, versículos 1. Ruego a Evodia, 2, y a Síntique, era la otra hermana, que se pongan de acuerdo en el Señor. O sea, estaban divididas, estaban peleadas las hermanas. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas hermanas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y otros mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ruego que las ayuden porque estaban trabajando y de pronto se pelearon y se distanciaron. Entonces, hay que hacerlo todos sin contiendas, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Que sigamos el consejo de gozarnos en el Señor siempre pese a todo y que no nos aflijamos por nada. Ahora vamos a poner en práctica de manera breve, pero con la mente, el corazón y el sentido puesto en este momento. Hermanos, hermanas, lo que le ha preocupado, lo que le puede preocupar, los problemas y las dificultades que ahorita esté pasando en este momento solemne, usted en silencio, no podemos hacerlo en voz alta porque son problemas, son dificultades, pero en este momento usted va a meditar y los va a presentar ante el Señor. Le va a decir: Padre, te presento lo que me está pasando, me puede afligir, me puede angustiar, me puede desanimar. Señor, aquí te vengo a dejar mis dolencias, mis enfermedades, si son el caso. Señor, los problemas que tengo aquí, los problemas que tengo acá, Señor, yo te los presento a ti. Hágalo en este momento, por favor. En este momento. Uno a uno. Y decirle: Señor, yo no puedo. Me he preocupado por gusto. Te lo entrego a ti. Señor, echo toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí, dice tu palabra. Señor, echo estas cargas que me han quitado la paz, yo las pongo sobre ti. Pueden ser problemas muy difíciles, pero póngaselo al Señor porque Él es especialista en resolver los casos más difíciles y los imposibles. Presénteselo. Ahora, pídale al Señor que haga un cambio. Pídale al Señor en este momento lo que usted necesita. Ahí. Pídaselo. Ahora, denle gracias por todo lo que ha permitido el Señor. Denle gracias por todo, de manera resumida, por todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y denle gracias aún por el problema que están atravesando, por la dificultad, porque todo eso el Señor hará que redunde para bien, como lo que le pasó al apóstol Pablo. Nada está fuera del bendito control de nuestro Dios y Padre. Nada. Dele gracias. Y después de darle gracias, decirle: Señor,
me voy con tu paz, porque has prometido que habiendo hecho estas 3 cosas, la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a mí. Señor, yo recibo tu paz en este momento. Esa paz que cuidará mi corazón, mis emociones, sentimientos. En mi corazón no habrá, Señor, duda, angustia, aflicción, miedo, rencor, amargura, resentimiento. No, Señor, guardarás mi corazón y guardarás mis pensamientos. Recibo esa paz, Señor, la recibo. Gracias por esa paz. Y confío que permanecerá. Y cuando el diablo, el mundo, la carne, el pecado, lo que sea, los problemas quieran quitármela, regresaré a hacer este consejo que viene de ti. Lo presentaré de nuevo a ti con oración, te pediré, te daré acción de gracias y la paz estará conmigo. Gracias, Señor. Me gozo en ti, Jesucristo. Espíritu Santo, recuérdanos a gozarnos siempre en el Señor. Amén y amén. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendito tu nombre. Gracias, Jesús. Les voy a recomendar algo, les voy a invitar, como lo hicimos en el tercer servicio, que pudieran leer hoy, por lo menos el capítulo 4 de la carta a los Filipenses. Solo el capítulo 4. Les va a bendecir profundamente, les va a ayudar. Si lo meditan, lo creen, es parte de lo que hemos predicado acá. Van a tener paz en sus corazones. Ya la tienen, pero van a meditar en este texto maravilloso. Ahora, si hay alguna persona aquí que no es salva y necesita esa paz en su corazón, necesita el perdón de sus pecados, necesita cambiar de vida, necesita tener la certeza de que cuando muera no irá a condenación, sino con el Señor, haga conmigo esta oración. Jesucristo, creo que tú eres el Salvador del mundo. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Gracias por amarme y por salvarme hoy. Amén. ¿Habrá alguien que ha hecho esa oración por primera vez? Que levante su mano o que pase al frente. Oraríamos por usted. Si todos son creyentes, gracias al Señor. Pero si hay alguien que no es cristiano, venga aquí al frente, entregue su vida a Jesucristo. Si ha hecho la oración, aquí le esperamos. Si él lo ha hecho a través de las redes sociales, congréguese a una iglesia cercana. Si no, puede ir a esta iglesia que estamos para servirle. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.